Exactamente a las 6:47 de la mañana de un lunes, el trozo del callejón sin salida se hizo añicos con un rugido tan fuerte que hizo que los pájaros se dispersaran de los árboles. Un Lamborghini Aventador rojo manzana de caramelo, con el escape rugiendo como un dragón con un megáfono, se detuvo por completo y de forma dramática justo enfrente de la puerta de mi entrada. Parpadeé ante la escena a través de la ventana de mi habitación, con el cepillo de dientes colgando de la boca, observando con incredulidad como la conductora, una mujer rubia platino con ropa deportiva de diseño y una cazadora rosa chillón, se bajaba las gafas de sol y procedía a colocar una esterilla de yoga en mi lado de la acera. Ni siquiera miró hacia mi puerta. En cambio, sacó su teléfono, lo colocó en el ángulo perfecto y dijo tan fuerte que atravesó el cristal: «Bienvenidos de nuevo a Mindset con Karen. Hoy reclamamos espacio. No solo emocional, sino físico, y sí, eso incluye aparcar donde nos dé la gana». Me atraganté con la pasta de dientes. Me llamo Darren. Un tipo tranquilo, exingeniero militar. Vivo en las afueras de un pequeño barrio suburbano, justo más allá del límite oficial de la Asociación de Propietarios. Al menos antes estaba más allá. Disfruto de las máquinas de soledad y de que no me molesten, lo que hizo que la reciente cruzada de Karen por extender su tiranía personal a mi vida fuera aún más insoportable. Sin embargo, esa mañana fue un nuevo nivel. Tenía una entrevista de trabajo en exactamente 1 hora y media. Me había preparado para ella durante 3 semanas. Era en Atlas Defense Systems, una empresa que fabricaba tecnología para la seguridad nacional, el tipo de lugar que valoraba la estructura, la puntualidad y no llegar tarde porque un autoproclamado amo del barrio había convertido tu salida en una pasarela. Me puse unos vaqueros y una camiseta, agarré mi maletín y salí por la puerta. En cuanto llegué al camino de grava, Karen se giró hacia mí con una sonrisa tan falsa que debería haber venido con una etiqueta de advertencia. «Buenos días, Darren. Me encanta la franela. Estilo campestre». Me detuve justo antes del retrovisor de Lumbo. «Me estás bloqueando la entrada. Tengo que ir a otro sitio». Estiró los brazos como si no me hubiera oído y luego dijo con naturalidad: «Las normas de la comunidad establecen claramente que los carriles de acceso comunitario no son propiedad privada durante el horario comunitario». Parpadeé. ¿Horario comunitario? Eso no existe. Se encogió de hombros. Ya lo es. Lo aprobaron el jueves pasado. Votamos. ¿Tú y quién? ¿Tu gato? Jadeó como si hubiera insultado a la corona. ¡Qué grosería! El señor Bigotes es nuestro tesorero. Sentía la vena de la frente latir. Sabía que no debía escalar las cosas. El problema con Karen no era que no entendiera los límites. Es que los entendía a la perfección y luego los redibujaba a su alrededor como una reina que traza su reino. La semana pasada, había colocado nuevos carteles en la entrada de la comunidad que indicaban que la calle era el callejón sin salida de Karen, presidenta de la Asociación de Propietarios para siempre. Algunos pensaron que era una broma. Yo sabía que no. Y ahora su auto, un viaje de ego rodante de 300,000 pesos, estaba en mi camino a propósito. Le di una última advertencia. «Karen, te lo digo ahora mismo, necesitas mover el auto o encontraré otra salida». Ella entrecerró los ojos, sorbiendo jugo verde a través de una pajita de acero inoxidable. «¿Es eso una amenaza?» Sonreí cortésmente. «Todavía no». De vuelta adentro, llamé a la línea local que no es de emergencia. El despachador me dijo que como el auto técnicamente no estaba abandonado, y como vivía en el límite de una zona de propiedad de Joa, podría tomar horas para responder. Las palabras flotaron en el aire como una niebla rancia. Horas. Fue entonces cuando lo sentí. Esa picazón militar. La que aparece cuando la lógica falla y es hora de construir un nuevo tipo de solución. Miré a través del patio hacia mi granero. No era un granero cualquiera. Era donde guardaba mi colección, equipo restaurado, proyectos antiguos, maquinaria histórica, incluyendo un tanque blindado M60 totalmente restaurado y legal para circular. Sí, lo comprobé,
dado de baja, retirado, pero mío, y perfectamente capaz de cruzar terrenos irregulares. Pero aún no había llegado. Aún no. A las 9:15 de la mañana, ya había perdido la entrevista de trabajo. Mi llamada fue directa al buzón de voz. Me quedé en la puerta viendo a Karen y a su equipo recoger sus esterillas de yoga, sin dejar de reír, sin dejar de actuar como si todo fuera una broma. Uno de ellos señaló mi casa y susurró algo tras sus enormes gafas de sol. Karen soltó una carcajada, volvió a sacar su teléfono y empezó a grabar otro video. Hoy hablamos de límites y de cómo algunas personas necesitan aprender a compartir la visión. Eso fue todo. Me di la vuelta y me alejé antes de hacer algo lamentable. Me temblaban las manos, no de ira, sino de la presión de la impotencia. Esa sensación que creía haber dejado atrás en el campo de batalla. En el campo de batalla, teníamos mando, precisión, acción. Aquí afuera, burocracia, reglas falsificadas y un lumbo con una placa personalizada que decía en Karen. Más tarde ese día, encontré algo más esperando en el poste de mi cerca. Una carta plastificada pegada con cinta adhesiva dentro de un sobre rosa brillante. La ola notifica al residente Darren Miller sobre posibles infracciones del código relacionadas con barreras de entrada no autorizadas, obstrucciones visuales e incumplimiento de las normas comunitarias. La carta estaba firmada por Karen con un bolígrafo de gel morado y tenía un pequeño corazón junto a su nombre. Al pie, decía, considere esto como una advertencia amistosa antes de tomar medidas formales. ¿Una acción formal contra mí? Ni siquiera firmé el acta de la Asociación de Propietarios. Revisé los estatutos. Efectivamente, habían presentado una enmienda reciente. La zona comunitaria había sido reevaluada y se había enviado un nuevo mapa a la oficina del condado. Una línea roja ahora rodeaba mi propiedad de forma extraña, como si alguien hubiera derramado vino sobre un plano. Karen había extendido su reino con un crayón y desafiado al mundo a detenerla. No iba a permitir que eso sucediera. A primera hora de la mañana siguiente, fui al edificio del condado en coche. Una joven en la recepción me recibió con un bostezo y una taza grande que decía: «Mantén la calma y sella los formularios». Le expliqué la situación. Escribió, parpadeó, frunció el ceño y se inclinó hacia mí. Ese mapa lo presentó una tal Karen Blakely. Dice aquí, que estaba adjunto a una solicitud de anexión temporal de terrenos. Esas suelen tardar meses en aprobarse. Este se tramitó con tanta rapidez, con una nota manuscrita. Pregunté quién lo aprobó. Arqueó una ceja y dijo: «Vea el adjunto», pero no hay ningún adjunto. ¡Qué extraño! Lo raro no era ni la mitad. Presentaciones fraudulentas, trámites legales improvisados y ahora multas que llegaban en sobres brillantes. Karen no era solo una vecina con derecho a todo. Dirigía una dictadura de la Asociación de Propietarios sin ningún tipo de control. Y a menos que alguien se opusiera con fuerza, aplastaría a cualquiera que se interpusiera en su camino. Esa noche, entré en el granero. El tanque permanecía silencioso en el centro, una reliquia de otra guerra, pero no me pareció viejo. Parecía listo, y por primera vez en semanas, yo también. Karen quería un reino. Estaba a punto de aprender que algunos castillos vienen con catapulta, y este venía con orugas. A la mañana siguiente, el callejón sin salida estaba inusualmente silencioso, como si el aire mismo contuviera la respiración. El lumbo de Karen había desaparecido, pero en su lugar había algo peor. Un nuevo letrero de madera al borde de mi propiedad que no estaba allí el día anterior. Salí con un café en la mano y lo miré con los ojos entrecerrados. Zona de expansión de hoy. Sitio para consideración de desarrollo futuro. Casi se me cae la taza. Karen no solo estaba redibujando mapas, sino que ahora estaba colocando marcadores físicos para reclamar territorio como si estuviera jugando al Monopoly de verdad. Arranqué el cartel de la tierra, con raíces y todo, y lo tiré a la acera. Antes incluso de que pudiera volver al porche, Karen apareció como si la hubiera convocado el mismísimo sonido de la rebeldía,
con las manos en las caderas, flanqueada por dos hombres con portapapeles, pantalones caqui y polos metidos por dentro. Uno de ellos llevaba una placa que decía Oficial Comunitario Trenten. El otro, un hombre de rostro ajado, con el pelo alborotado y gafas de sol enormes, simplemente asintió como si se estuviera preparando para presentar un informe sobre mi patrón respiratorio. Karen no perdió el tiempo. Eso es destrucción de propiedad de la Asociación de Propietarios. Darren. Muy atrevido para alguien con 2 multas pendientes. Miré a los chicos del portapapeles, que parecían estar a punto de empezar a medir mi césped con reglas. Di un paso más cerca, lo suficiente para que Karen se estremeciera ligeramente. Esto no es una asociación de propietarios. Propiedad. Mi escritura es anterior a tu arrogancia, y hasta que un tribunal diga lo contrario, ese cartel irá a la basura. Trenten tosió cortésmente, con la confianza tambaleándose. Nos dijeron que verificáramos los límites de la servidumbre. Nada de confrontación. Karen puso los ojos en blanco y se cruzó de brazos. ¡Ay! Deja de ser tan cobarde, Trent. Retrocedió medio paso. El otro tipo empezó a tomar fotos de mi portón como si estuviera de safari y hubiera visto una especie en peligro de extinción. Dentro, volví a consultar los registros del condado. El mapa que ella presentó seguía activo. El límite falso rodeaba mi casa como una soga, pero no iba a quedarme sentado esperando a que la burocracia lo desenredara. Necesitaba aliados, o al menos alguien que entendiera con qué estaba lidiando. Fue entonces cuando me acordé de Mitch. Un tipo tranquilo vivía a 2 manzanas de aquí. Una vez me dijo que Karen lo había multado por colocar un gnomo de jardín demasiado cerca del perímetro visual de la Asociación de Propietarios. Lo encontré podando setos en silencio. Su expresión era impasible. En cuanto mencioné el mapa redibujado, él resopló. También se lo hizo a los Jackson. Afirmó que su estanque de Coy era un peligro para la comunidad y lo llenó de cemento. Nadie le creyó hasta que el boletín de la asociación anunció: próximamente habrá un nuevo parque para perros. Negó con la cabeza. Se mudaron 2 meses después. Le pregunté si alguien se había opuesto. Hizo una pausa, pensando que quizá hacía 2 años, un tipo llamado Phil la amenazó con demandarla por difamación. Publicó algo en línea sobre su malversación de fondos de la asociación. Al día siguiente, su cerca fue declarada culturalmente ofensiva, y ella llamó a control de animales por su gato. No lo he vuelto a ver desde entonces. Fue entonces cuando lo comprendí. Karen no solo disfrutaba del control. Usaba las reglas como armas, las citaciones como granadas y los estatutos como alambre de púas. No solo quería paz en el vecindario. Quería sumisión. Volví a casa y encontré una nueva carta encajada en mi buzón. Esta estaba impresa en papel premium y olía ligeramente a lavanda. Aviso de inspección de emergencia. El equipo de preservación de la comunidad de Oya entrará en la propiedad para una evaluación de seguridad contra incendios. Hora de la visita. 400 eran las 3:52 de la tarde de hoy. Miré el reloj. Eran las 3:52. Lo habían planeado. Corrí al granero y abrí las 2 puertas de par en par. El tanque relucía bajo el sol de la tarde, tan limpio y pulido como el día que terminé de restaurarlo. Siempre lo había mantenido cubierto, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no me escondía. Justo a tiempo, Karen llegó con sus 2 matones, esta vez acompañada por un hombre alto con un chaleco de aspecto oficial, etiquetado como evaluador de riesgo de incendio. Llevaba gafas de sol y llevaba un portapapeles como si fuera un instrumento de juicio divino. Karen sonrió como si estuviera presentando un reality show. Darren, solo tenemos que asegurarnos de que este hermoso granero no sea una amenaza inflamable para la comunidad. El evaluador entró, se detuvo y luego miró el tanque como si se hubiera topado con un dragón durmiendo en un garaje. ¿Es real? Asentí. Restaurado legalmente en la calle M60, parte de una iniciativa de preservación histórica. Parpadeó. Eso es genial. La cara de Karen se crispó.
Saltó dentro. Pero no está aprobado por la Asociación de Propietarios. Es ruidoso y obstruye. Y Trenten, por alguna razón, ahora detrás de ella, añadió, no solicitó una exención de estacionamiento para este vehículo. Le entregué una carpeta al evaluador. Dentro había documentos del Registro Estatal de Equipo Militar Histórico, el seguro, la autorización legal e incluso una carta de un congresista al que una vez invité para una sesión de fotos durante el mes de los veteranos. El evaluador hojeó las páginas con expresión indescifrable. Karen revoloteaba como un mosquito intentando absorber la autoridad del aire. Finalmente, el hombre habló. Legalmente, no solo tiene permiso para albergarlo, sino que está protegido por la sección 18b del Código de Zonificación del Condado. Karen parecía como si alguien la hubiera desconectado de la matriz. ¿Cómo que puede tener un tanque? Crucé los brazos. No es solo un tanque, Karen. Es una exhibición histórica. Mientras la comitiva se alejaba arrastrando los pies en un silencio incómodo, Karen se quedó atrás. No gritó. No chilló. Simplemente. Miré el tanque con los labios fruncidos, calculadora. Conocía esa mirada. No se acobardaba. Estaba recargando. Esa noche, caminé por el perímetro de mi jardín. Noté algo que no había visto antes. Una cámara de seguridad de la Asociación de Propietarios montada en un árbol cercano frente a mi granero. No estaba allí la semana pasada. Tomé unos binoculares y rastreé el cableado. Karen la había instalado justo fuera del límite de mi propiedad, fingiendo que formaba parte de un proyecto local de observación de aves que había anunciado hacía 2 días. Fue entonces cuando todo encajó. Estaba construyendo un expediente sobre mí, una narrativa, una que podría presentar a las autoridades locales o a los medios de comunicación si quería etiquetarme de inestable o peligroso. El tanque era su siguiente objetivo. Ya había perdido la batalla legal. Ahora iba a intentar que la opinión pública me presentara como una amenaza. No podía permitírmelo, así que cambié de estrategia. En lugar de esconder el tanque, lo acepté. Publiqué en foros locales sobre el proceso de restauración del tanque. Invité a veteranos y entusiastas de la historia a visitarme los fines de semana, para aprender sobre su diseño. Incluso me asocié con un profesor de taller de un instituto local para ofrecer recorridos técnicos a los estudiantes interesados. La narrativa ya no dependía de Karen. Era mía. A la mañana siguiente, Karen volvió a aparcar en su Lumbo, aunque esta vez no se estacionó frente a mi portón. Se estacionó justo al lado, con un gesto pasivo-agresivo que susurraba, «Podría si quisiera». Al salir, miró el tanque y luego me miró a mí, que estaba tomando mi café en el porche. «Esto no ha terminado, Darren». Sonreí. «Lo sé. Eso es lo que lo hace divertido». Se burló y se marchó envuelta en una nube de perfume y arrogancia. Pero algo me decía que tenía algo nuevo planeado, algo más ruidoso, y yo iba a estar preparada. Porque cuando alguien intenta convertir tu propiedad en su patio de recreo, a veces la única respuesta es un vehículo de 52 toneladas al que le dan igual los Lamborghinis. El aire cargaba con esa pesadez inquietante que solo precede a una tormenta, no del tipo meteorológico, sino algo mucho más personal. La mañana estaba inusualmente tranquila, de esas que hacen que los pájaros se callen y los vecinos se asomen a las ventanas sin salir a los porches. Supe que algo no iba bien en cuanto encontré un sobrepegado a la puerta del garaje. No era la típica entrega con purpurina al estilo Karen. Esta era sencilla, formal, e impresa con un sello dorado de la Asociación de Propietarios. La abrí con cierto temor, casi esperando otra ronda de infracciones inventadas o una advertencia irrisoria sobre la longitud del césped. Pero esto era algo diferente. Una citación oficial para una audiencia de resolución de conflictos vecinales programada para dentro de 2 días en la sede del club comunitario. La carta me acusaba de organizar exhibiciones intimidatorias de equipo armado, poniendo en peligro la paz mental comunitaria, y esto era lo más absurdo de todo, una postura patriótica excesiva.
Releí esa última línea al menos 3 veces para asegurarme de que no estaba alucinando. La firma al pie no pertenecía solo a Karen. Estaba firmada por un abogado interino de la Asociación de Propietarios, un hombre llamado Brock Ensley. Ese nombre me sonaba. Una búsqueda rápida en Internet me mostró la foto de un hombre con gafas de sol de espejo, sosteniendo un martini y posando junto a Karen en lo que parecía ser una reunión de la asociación junto a la piscina. No era un abogado colegiado. Ni siquiera era asistente legal. Era el primo tercero de Karen, que una vez asistió a un taller legal en línea. Sin embargo, allí estaba, aparentemente representando a toda la fuerza del tribunal de cartón piedra de Karen. No iba a seguirle el juego, pero tampoco iba a ignorarlo. Así que conduje de nuevo hasta la oficina del condado y solicité una revisión oficial de la documentación reciente de la asociación. Esta vez, me encontré con... No fue por Yanelle en recepción, sino por un supervisor impasible llamado Harris, que parecía no haber sonreído desde que tenía internet por línea telefónica. Le expliqué todo, los límites de la propiedad, los mapas fraudulentos, los incidentes de Lumbo, incluso el tanque. Permaneció completamente inexpresivo hasta que mencioné la audiencia de resolución de conflictos. Entonces frunció el ceño. Espera, programaron una audiencia en tu propiedad sin confirmar que realmente formas parte de la asociación de propietarios. Asentí. Tecleó algunas teclas y se recostó. Eso es ilegal. No pueden imponer la administración de la asociación de propietarios en una propiedad que se excluyó y es anterior a la Carta Constitutiva. Tu casa está exenta por ley. Si siguen adelante, le saldrá el tiro por la culata. Esa fue la primera victoria real en días. Aún así, sabía que Karen no dejaría que la lógica ni la legalidad la detuvieran. Así que me preparé para lo peor. Pasé esa noche reforzando las orugas del tanque y revisando sus sistemas. No se trataba de intimidar. Se trataba de estar preparado. La gente como Karen solo se echa atrás cuando el muro contra el que se apoyan se niega a moverse. Al día siguiente, mientras revisaba mi buzón, encontré algo aún más extraño que una citación. Un folleto brillante para una próxima exhibición comunitaria de la Asociación de Propietarios con una nueva característica. El regreso del yoga en la entrada, ahora con invitados famosos. La foto principal mostraba a Karen haciendo una pose de yoga en mi propiedad, justo frente al tanque, con el mensaje, paz interior entre gigantes de hierro. No era solo otro truco de yoga. Era una guerra de relaciones públicas. Esa misma noche, un camión de reparto se detuvo cerca de mi granero. El conductor me entregó una carpeta y dijo, un escenario portátil, altavoces y un sistema de iluminación exterior para el montaje. Karen había usado los fondos de la Asociación de Propietarios para alquilar equipos para su evento publicitario sin avisar a ninguno de los propietarios. Fue una invasión disfrazada de retiro de bienestar. Rechacé la entrega, pero el camión simplemente se dirigió a la casa de Karen, donde saludó como una reina supervisando un festival. 2 camiones más llegaron más tarde con carpas, suministros de catering y flamencos inflables de lo más peculiares. No terminó ahí. Léjate, Karen. Una panadería del centro hacía cupcakes con pequeños adornos de drones, vendiéndolos bajo el nombre de Grid Justice. Habría sido bastante gracioso por sí solo, pero entonces llegó el golpe de gracia. Mi equipo legal había terminado de recopilar las pruebas, no solo de la anulación no autorizada de Karen, sino también de su manipulación, el intento de soborno y ahora el intento de hackeo a infraestructura crítica. Si bien no tenía intención de presentar cargos completos, quería dejar claro que habría consecuencias. Así que entregamos una carta de cese y desistimiento en la casa de Karen. Pero no una carta cualquiera. Esta venía directamente de nuestro enlace de cumplimiento federal, sellada con el sello del Departamento de Energía, citando posibles infracciones de las regulaciones energéticas federales. No era una orden de arresto. No tenía por qué serlo. El mensaje era claro. La próxima vez no recibiría ninguna carta. Karen se desmayó en el buzón.
Un vecino lo grabó todo en video. Su segundo al mando, un hombre llamado Leo, quien una vez afirmó a viva voz que Karen era la asociación de propietarios, intentó conseguir apoyo para revocar su destitución. Fracasó estrepitosamente. En la siguiente reunión de la asociación, cuando intentó pedir votación, la multitud lo abucheó tan fuerte que se marchó a media frase. Alguien le lanzó una linterna a los pies y gritó: «Toma, por si Karen también te corta la luz». La nueva presidenta de la asociación, Doye, manejó la situación con más gracia de la que yo jamás podría haber tenido. Anunció una auditoría interna completa, canceló todas las multas pendientes emitidas bajo el mandato de Karen y suspendió todas las cláusulas de cumplimiento relacionadas con la energía hasta que pudieran reescribirse en coordinación con la compañía eléctrica. Incluso me invitó a la siguiente reunión, a la que rechacé respetuosamente. En cambio, envié a Nolan de nuevo, esta vez con una bandeja de pasteles y un mensaje: que sus circuitos sean siempre estables. Desde mi oficina en casa, observaba cómo la señal del dron mostraba a vecinos sonriendo, niños jugando y gente hablando por fin de cosas que no implicaban problemas con la comunidad. Había luz, las luces brillaban y lo mejor de todo, la gente había recuperado su voz. Karen, mientras tanto, estaba atrapada en una casa que no podía vender en una comunidad que se burlaba de ella con una reputación que sobreviviría a sus impuestos prediales. Intentó una vez más apelar su destitución enviando una queja formal al Estado. Por desgracia, esa queja tuvo que pasar primero por el supervisor de servicios públicos del condado, mi primo Roger. Me llamó y me dijo: ¿quieres que la firme con bolígrafo rojo o que le ponga una nariz de payaso? Le dije que hiciera ambas cosas. La última aparición pública de Karen fue en un reality show de mala calidad que incluía un segmento sobre vecinos de pesadilla. Pensó que sería su regreso. En cambio, usaron todos los vídeos vergonzosos que encontraron. Ella gritándole a los drones, mensajes de texto para sobornar, incluso ese viejo video de ella gritándoles a los niños por tiza para la acera. El segmento terminó con el narrador diciendo: algunos buscan el poder, otros simplemente se tropiezan con el cable. Y así, Karen terminó. Por fin, en paz, completamente deshecha. Tardaron unas semanas más en asentarse por completo, pero por primera vez en meses, el vecindario volvió a respirar. Sin la constante interferencia de Karen, la asociación de propietarios volvió a ser algo parecido a lo que se suponía que debía ser. Un grupo de vecinos trabajando juntos, no una telenovela ávida de poder. Bajo el liderazgo de D, se afianzó un cambio real. Las reuniones se volvieron civilizadas, transparentes, en ocasiones, incluso divertidas. Atrás quedaron los debates hostiles sobre la altura de los adornos del jardín o el color de la pintura del buzón. En su lugar, surgieron discusiones sobre mejorar los eventos comunitarios, modernizar el parque para perros y plantar más árboles en la acera. La asociación de propietarios, antes un campo de batalla, volvía a sentirse como un vecindario. Por mi parte, me aseguré de que la transición fuera fluida. La nueva junta trabajó con el enlace de mi empresa para reescribir sus estatutos relacionados con el poder. Les proporcionamos un portal sencillo que permitía una comunicación transparente sobre asuntos de servicios públicos, eliminando la posibilidad de otro intento de manipulación de la red al estilo de Karen. También ofrecí una subvención a través del Fondo de Iniciativa Verde de la empresa para instalar paneles solares en el tejado de la casa club. Esto reduciría sus costes energéticos y añadiría un sistema de energía limpia de respaldo para emergencias. La junta directiva aceptó con gratitud. Doye incluso insistió en que los visitara en persona para aceptar su agradecimiento, pero decliné con una sonrisa. Mi trabajo no consistía en destacar. Se trataba de asegurarme de que personas como Karen nunca más volvieran a tener ese tipo de control. Los cambios no se limitaron a las políticas. Inspirados por los acontecimientos recientes, varios residentes se unieron para proponer un fin de semana de agradecimiento a la comunidad con un picnic, música y una dedicación a la vida resiliente.
Alguien incluso bromeó diciendo que debería llamarse Powerfest. El nombre se quedó. Repartimos volantes por todo el barrio. Doné un juego de faroles LED recargables para usar como recuerdos de la fiesta, y el evento se alimentó con un sistema de generador solar híbrido que instalamos discretamente en el fondo. Al llegar el gran día, el clima acompañó. La asistencia fue increíble y no hubo ningún problema. Uno de los momentos más destacados del Powerfest fue una sencilla placa de madera colocada junto a la puerta recién pintada de la casa club. Decía, impulsado por la gente. Debajo, en letras más pequeñas, estaba grabado en memoria de los puntos de venta de Karen. Provocó una gran carcajada al ser desvelado. Nadie sabía siquiera quién lo había escrito. Yo sí, pero preferí quedarme en un segundo plano, observando desde lejos cómo las familias bailaban, los vecinos se relacionaban y la comunidad cobraba vida de una forma que no había visto en años. Y entonces, como convocada por la ironía misma, Karen intentó reaparecer por última vez. No la habían visto por el vecindario en casi un mes, así que prefirió quedarse en casa, bajar las persianas y probablemente buscar en Google cómo demandar a su propia asociación de propietarios. Pero el día del Powerfest, como una polilla a una hoguera, salió a su porche con un sombrero para el sol y unas gafas de sol enormes, como si eso ocultara su identidad. Se quedó cerca del borde del jardín, observando la celebración con lo que solo podría describirse como un asombro reticente. Por un momento, nadie la vio, pero entonces un grupo de adolescentes que la reconocieron del video viral del dron comenzó a susurrar y señalar. Uno de ellos gritó, «Oye, Karen, ¿quieres cargar tu teléfono? Tenemos electricidad». Se oyeron risas. Se estremeció, se dio la vuelta y volvió a entrar sin decir palabra. Esa fue la última vez que la vi en persona. En las semanas siguientes, Karen vendió su casa discretamente, o mejor dicho, lo intentó. Su reputación se había vuelto tan infame que a los agentes inmobiliarios locales les costaba convencer a los compradores. Una de sus propiedades incluso tuvo que incluir una exención de responsabilidad. Oya se había reestructurado recientemente. La dirección anterior ya no estaba activa. Finalmente, logró transferir la propiedad a una pareja de fuera del estado que no tenía ni idea de quién era. Cuando finalmente se fue, no hubo fanfarrias, ni despedidas, ni siquiera un camión de mudanzas. Solo un remolque UAUL enganchado a una camioneta oxidada que se arrastraba por la carretera mientras salía el sol. Un vecino tomó una foto de su partida y la subtituló, «Se ha ido la electricidad del edificio». Con la desaparición oficial de Karen, la comunidad pasó de sobrevivir a prosperar. Inspirada por el incidente del dron, la Junta lanzó una campaña de concientización sobre seguridad e infraestructura, enseñando a los residentes cómo funciona la red, cómo funcionan los sistemas de respaldo y qué hacer en caso de emergencia. Nolan organizó un taller sobre el uso inteligente de la energía que terminó con él activando dramáticamente un disyuntor mientras vestía una capa de superhéroe que alguien le entregó a modo de broma. A los niños les encantó, los adultos lo apreciaron y papá se aseguró de que todos regresaran a casa con galletas frescas. Con espíritu renovador, decidí aportar una sorpresa más. En la siguiente reunión de la junta directiva, se entregó una caja grande en la sede del club. En el interior había un elegante tablero de visualización digital personalizado por nuestro departamento de tecnología con lecturas en vivo del uso de energía del vecindario, alertas climáticas, estadísticas de generación solar y avisos de emergencia. En la parte superior decía, Monitor de red de comunidad de comunicaciones administrado por usted. Los vecinos se reunieron a su alrededor como si fuera un monumento. Era la última pieza de tranquilidad que necesitaban. Ese poder ya no era algo por lo que tuvieran que temer o luchar. Les pertenecía a todos. Pero no pude resistir un último toque. En la base de la pantalla, cuidadosamente tallada en una placa de acero cepillado, había una cita. Nunca dejes que alguien que no entienda el sistema esté a cargo del interruptor. Debajo había un pequeño grabado en pixel art de un dron, completo con pequeñas hélices y una lente de cámara en miniatura.
La junta se rió durante 5 minutos. Un residente señaló y dijo, ese dron merece su propio asiento en la asociación de propietarios. La vida avanzó. La asociación de propietarios pasó de ser un chiste a un modelo de cómo deberían funcionar los vecindarios. Otras comunidades incluso se acercaron para preguntar cómo habían logrado cambiar las cosas de manera tan dramática. Dio entrevistas. Nolan se convirtió en una especie de leyenda local. Y el incidente de Karen, como llegó a llamarse, se convirtió a la vez en una advertencia y un punto de encuentro. Los nuevos propietarios se enteraron de esto durante el recorrido por el paquete de bienvenida. Los niños escribieron una obra de teatro sobre esto para un proyecto escolar. Un adolescente inteligente incluso lanzó una canción de rap titulada Step Away From the Conduit. En cuanto a mí, finalmente volví a encender las luces de mi casa. No porque los necesitara, sino porque quería. Esa noche me senté en mi sala de estar, con cada bombilla encendida, cada circuito zumbando, bebiendo té mientras las persianas automáticas se cerraban lentamente. La paz había regresado. No solo porque Karen se había ido, sino porque la comunidad se había recuperado. Recordaron que el poder no se trata de control. Se trata de confianza, transparencia y saber quién eres cuando se apagan las luces. En algún lugar, Karen probablemente estaba en un vecindario más pequeño, eligiendo su próxima batalla, y ya buscando libros de reglas para torcer. Pero aquí, en este pequeño trozo de suburbio, su reinado había terminado. Y la red era más fuerte que